Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, profe. Bien. Buen día, profe. Buen día. Profe, Bueno. el examen se cerró hoy, fue. Sí, ya se cerró, loco, anoche. Eso me estaba diciendo el señor Ray Denis, pero No que el joda, examen pues estaba... yo no llené eso. No, no se preocupen. El examen estaba programado para que cerrara ayer a las 11 de la noche. ¿Sí, ayer? No, hoy a las A las 12. 12. Ajá, hoy a las 12. Así que si intentaron acceder después de las 12, ahí de una vez se cerró en las 12. Pero el señor Ray Denis me estaba llamando. Yo estaba, lamentablemente, yo estaba durmiendo, eran como las 10 y pico de la noche, encontré la llamada pedida. Y era las 10 y Yo pico de la le, yo le noche. dije, profe, que no lo está. Como era domingo, yo lo que hice fue que comencé a dormir temprano, usted sabe, para levantarme temprano aquí. Sí. Y Yo le él me dije escribió, a él. él me dijo que había problemas con el examen, pero no se preocupen, que ya yo lo abrí, está abierto y va a cerrar el miércoles. Les decía que la clase del miércoles la vamos a dar mañana y la del viernes la vamos a dar el miércoles, porque el Ok, miércoles ok. tengo La de tengo- viernes no se pudo dar. sí, la del viernes sí se va a dar. Lo que, No, yo digo que eh, no se pudo dar las otras cosas que te iba a decir. sí, pues sí, y porque tengo que ir a cubrir un evento, la universidad cumple 40 años y necesitan de mí para que yo esté ahí, dique con una cámara, oigan eso. Pero bueno, eh, y la del viernes tengo que hacer una diligencia, pero lo que hay que la clase no se va a perder y se va a dar. Ahora, los que llegaron el examen, bueno, no vamos a hablar del examen hoy porque, como ya ustedes saben, es una tarea, es el examen. Dígame, ¿cómo le fue con la tarea? Ah, bien, yo la hice ya. No, güey, yo sé que usted, como dicen, usted es una fiera. Usted es una fiera. Si Eso es me la de gusta. base de datos. Sí, hasta Ah, ahora. pregunta. ¿Eh? ¿Cómo fue, Ah, señorita sí, yo estoy Jennifer? trabajando con ella, pero no he terminado todavía. No, usted aquí dice que el tiempo de entrega es, vamos a ver, para el El tiempo. viernes. Ajá, el viernes. Viernes. Y son facilísimas. Ahora no quise ponerle los enlaces donde podían encontrarla, porque la otra vez yo se lo puse y como quiera hubieron algunas personas que lo hicieron mal. Ahora yo dejé que lo busquen ustedes mismos y si lo hacen mal sea su culpa, no mi culpa. Pero no creo que lo vayan a hacer mal. No creo que lo vayan a hacer mal. No hay forma de que lo puedan hacer mal. Ustedes son buenos muchachos. Profe, entro a la videoconferencia ahora que el internet está lento. Señor Ray Denis está por ahí. Bien, entonces vamos a seguir con la... Le decía Es que... verdad, el Ajá. internet ha estado medio malo estos Sí. 3 días. Bueno, el viernes sí estaba malo, que yo estaba muy bien hablando con ustedes y de un momento a otro dejó de funcionar y no quiso nada. No quiso nada de nada. Para poder escribir tuve que coger para allá, ¿cómo es? Para la dirección. Decía La dirección. que íbamos a hablar de lo que son las herramientas, sobre los de BMS, que estábamos hablando, la última clase, la necesidad de los de BMS, los SGDB, los sistemas gestos de base de datos. Ya eso ustedes lo vieron, de BMS,
Ventajas de usar, bueno, pues aquí está la tarea. Bueno, decíamos que un DBMS o un Database Manager System es una especie de intermediario entre el usuario y la base de datos. ¿Por qué es un intermediario? ¿Eh? Porque es un gestor Mm, mm. intermediario. En términos generales, ¿un intermediario quién es? ¿Qué es un intermediario? ¿Cuál es la función de un intermediario? En términos generales. Intermediario. Eso es como un medio para comunicar una cosa con otra o algo así. Ajá, ajá. Me gusta lo de Jenny. Está inteligente Ujú. eso. Sí, es como el puente que se utiliza entre una cosa y la otra. O el medio, como Jennifer dice. Para el usuario poder manejar los datos necesita un DBMS, que viene siendo el intermediario entre el usuario y la base de datos, como explican los expertos. La estructura misma de la base de datos está guardada como un conjunto de archivos y la única forma de tener acceso a esto es a través del DBMS. Dijimos que un DBMS es, Sistema gestor de base de datos, sí, en español te digo. y en inglés, Database Manager System. ok, bien. Muchachos, hasta en inglés van aprendiendo ya. Dentro de las ventajas que existen eh, en la utilización de un sistema gestor de base de datos, Jennifer, son ¿Es qué? La ventaja. las ventajas. Las ventajas que ofrece el DBMS está que hace posible que los datos de la base sean compartidos entre múltiples aplicaciones o Ok, usuarios. ok, ok, dejémoslo ahí. Cuando hablamos de múltiples aplicaciones, ¿a qué nos referimos con múltiples y aplicaciones? Múltiples. Múltiples No, en es muchas. el software. No. No, software, Eso software. mismo, profe, que O, no lo sabe, no sabe. di software, entonces. Ella sí suena raro, profe. Ah, pues entonces di software. Pero está bien. Eh, múltiples aplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Múltiples. Muchas. Ok. ¿Y aplicaciones? Lo mismo que yo dije anteriormente. ¿Qué? Son las aplicaciones. Ah, sí, software. Mire qué es lo que pasa. Déjeme ver si le puedo explicar algo. Que yo sé que muchos se confunden. Yo también me confundía. Quizá yo esté equivocado, pero yo lo interpreto de la siguiente manera. Cuando hablamos de aplicaciones, viene siendo ya un software o un sistema que se encarga de hacer una tarea en específico. Un ejemplo, una aplicación para compartir Wi-Fi. Esa tarea lo que hace es compartir Wi-Fi. Una aplicación para editar imágenes. Esa tarea, esa aplicación que hace es que edita imágenes. Ahora, un software o un sistema ya es otra cosa, porque en un software usted puede tener una parte que maneja el inventario, una parte que maneja los cálculos, una parte que maneja la estructura organizacional de la institución y cosas así. ¿Sí me entiende? Ajá. Ok. Y en parte no hay que descargarle muchas aplicaciones porque la trae por defecto el sistema. Ok, bien, bien. Excelente. Además de integrar las numerosas y diferentes vistas de usuarios de los datos en un solo depósito que lo abarca todo. Los Database Management System tienen varios modelos. El que más se utiliza en programación es el de lenguaje de dominio específico, denominado SQL. SQL. Esas siglas significan Estructura, query language. Query language. language. ¿Qué significa en español, profe? Dígalo. Usted Structure sabe. Query Language. Eso quiere decir lenguaje estructurado de consulta. Ah, ok. Structure, esto es Estructura. estructura. Si fuera hasta aquí, sería estructura, ¿verdad? Pero Ajá. con la E y la D está en pasado, que es estructurado. Ok. Query es de consulta.
El language, que ustedes saben que es del lenguaje, que está basado en un concepto matemático llamado relación. Miren, fíjense, no todas las bases de datos son relacionales y hay sistemas gestores de bases de datos que se dedican al manejo de bases de datos relacionales y otros que se dedican a manejo de bases de datos que no son relacionales. ¿Por qué hablamos de base de datos relacional o de relación? ¿Tienen alguna idea? Profe, deme un permisito. Ok. Pedro, Jennifer. Jennifer, Ray, no sé dónde está. Señor. Bueno, yo di que están ahí. Estoy enviando una foto aquí a mami. Ok. Vamos a ver si Jennifer o Pedro. De la clase. Ahora sí, profe, de idea de... Sobre lo que, si tienen alguna idea sobre cuando hablamos de base de datos relacionales o por qué hablamos de relación. Base de datos Eso es cuando se relacionan relacionados. las bases de datos, ¿no? ¿Cómo? Eso, las bases de datos relacionales son como las bases de datos que se relacionan entre sí, ¿no? Tú estás por ahí, pero utilizaste la palabra que quizás no es la adecuada. Pero tú tienes razón también. Ahí. Exactamente como dice Pedro. Miren, Que se relacionan. lo que pasa es cuando hablamos de bases de datos relacionales, quiere decir que una entidad se relaciona con otra entidad y que una entidad puede obtener datos. Déjame ver si puedo hacer esto bien. Esta entidad puede manejar los datos de esta entidad y viceversa. Puede manejar datos. ¿Qué quiere decir eso? Que, vamos a poner entidad 1, bueno, eso es más fácil, un 2, Me pareció un 2 más que un 1. y entidad 3. Imaginemos que tú quieres saber de la tabla empleado, de la tabla de la tabla persona, tú quieres saber los siguientes datos. Tú quieres saber nombre, apellido, sexo, edad. Ya tú no tienes que crear una base de datos que se llame empleado y ponerle todos esos campos, porque ya esos campos tú los tienes aquí. Tú solamente lo que haces es que hace una relación de esta base de esta tabla a esta tabla. Y vamos a decirlo así, quizás no sea el término adecuado. Esta está heredando los datos de esta tabla. Esta hereda los datos de esta tabla. ¿Qué quiere decir? Que en mi tabla de empleado, obviamente que el empleado va a tener un ID. El ID persona y el ID empleado puede cambiar. ¿Por qué? Esta tabla podría tener datos propios de la tabla o atributos, como serían cargo del empleado, sueldo del empleado, área que trabaja, pero el nombre del empleado lo vamos a coger de aquí. El apellido del empleado lo vamos a coger de aquí. El sexo del empleado lo podríamos coger en realidad también de la tabla sexo. Lo podríamos coger de aquí, de la tabla sexo. La edad y todo eso. Y aquí tendríamos muchísimos datos que en realidad no están almacenados en esta tabla. Pero sí podemos utilizarlo de la otra. Entonces, entre esas dos entidades hay una relación. Hay una relación. Y por eso que se habla de bases de datos relacionales, donde la mayoría de las entidades se relacionan. Acuérdense que la relación, estábamos hablando, que se expresa de la siguiente manera. Yo no le he hablado mucho de eso porque en realidad confunde mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario, por ejemplo, un usuario puede hacer muchas compras. Un usuario puede hacer muchas compras. Y muchas compras pueden ser pagadas por un usuario. Ahí se daría una relación mucho a mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un usuario, por ejemplo, vamos a borrar esto.
este aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Donde se dé una relación de 1 a mucho. Un ejemplo, la empresa, una empresa puede tener varios empleados. Pero un empleado, Pueden tener varios tributos. ¿eh? No, pero Yo entonces, digo, pero pueden solo, tener varios atributos, yo digo. ¿cómo le explicaría esto de manera más fácil? Es de la siguiente manera. Siga, siga. A ver, a ver si lo puedo explicar de la manera exacta, más cómoda posible. Un usuario puede comprar varias cosas. Un ejemplo. Coño, se me está complicando el medio aquí. Está complicado. A ver, que es una relación de 1 a mucho. ¿Cómo le pongo? Bueno, porque aquí ¿qué fue? Porque aquí se me fue la idea y ahora no me llega una idea. Pero lo ideal es que, un ejemplo, para hacer una relación de 1 a 1, quiere decir que solo una persona, un ejemplo, puede comprar uno y solo uno puede ser comprado por una persona. Cuando hay una relación de unos a varios, quiere decir que una persona puede comprar varias cosas y varias cosas pueden ser compradas por una persona. O pueden ser de la siguiente forma: varias cosas la pueden comprar varias personas y varias personas pueden comprar varias cosas. Después vamos a seguir viendo más sobre lo que son las relaciones, para no complicarnos tanto, no complicarme yo. No, porque si no pasa la videoconferencia en ese solo tema. Sí, que yo me embullo. Esta relación es una matriz compuesta de filas y columnas que se entrelazan, estableciendo vínculos entre los datos e imaginando una tabla aparte por cada relación. Existentes con sus propios registros y atributos. Sistema de gestor de base de datos SQL. Desde que se comenzó a usar el modelo de base de datos relacionales en 1970, pregunta de examen podría ser esa, ha ido sufriendo una serie de transformaciones hasta convertirse hoy en día en el modelo más utilizado para administrar bases de datos. ¿Cuál es el modelo más utilizado hoy en día? El modelo más utilizado por el sistema de gestor de bases de datos. No. No. El modelo de base de datos más utilizado hoy en día es la base de datos. relacionales. Base de datos relacionales. Okay. Ese es más utilizado hoy en día. Okay. Este modelo se basa fundamentalmente en establecer relaciones o vínculos entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente, con sus propios registros y atributos. ¿Qué es un DBMS? ¿Qué es un DBMS, señor Ray Denis? Señor Ray Denis. Estoy aquí. Yo sé que usted está ahí, pero No, que tuve dificultad con el internet. Sí, yo sé, pero ya usted está aquí, dígame. ¿Qué es un DBMS? Ajá, usted lo quitó. Pero es que estamos hablando de eso hace mucho, ¿verdad, Wilmer? Ajá. Ya Jennifer lo sabe, ya Pedro lo sabe. ¿Y usted? Dígame. Señor Ray Denis. Señor Ray Denis. Bueno, vamos a seguir entonces. Señor Ray Denis no está en eso. Sí, pues. Un DBMS, ya Wilmer se lo sabe nosotros. En sus siglas en inglés, para los sistemas de gestión de bases de datos, SGBD. Por ejemplo,
DBS, Paradox, son programas de base de datos con un DBMS, un lenguaje completo de programación y un lenguaje de cuarta generación, haciendo de ellos sistema completo de desarrollo de aplicaciones. Señora Denis, ya. Se fue, señora Denis. Ahorita le echa la culpa al internet. Mire, tiene el micrófono abierto y no habla. Tiquerazo ese. Y eso, que son el mismo internet, tuvieran igual los dos. ¿Eh? Que yo digo que el MK y el de su casa son el mismo. Ah, bueno. No, quizás que internet no llega para allá. No llega para lejos. Aunque él mismo, ¿verdad? Sí, el mismo. Hay que preguntarle a ver, señora Denis. Que se está descargando alguna película y cosas. Pero se dígame ahora que estaba haciendo algo, era. Bueno, va a tener que ver el video después. No, lo que pasa es que yo no estoy en mi casa. ¿Y dónde usted está? Yo estoy en la capital. Ah, bueno. Oh, pero usted es un Que mi hombre mamá andariego. tuvo que venir porque tiene que hacer una diligencia. Usted es un hombre andariego, ay, Denis, usted es un hombre que anda. No, ¿quién dijo que tuvo que venir porque mi mamá tuvo que hacer una diligencia con el Yo hermano mío? le dije a él que están dando mucho. Pero yo- Pues eso es anda. Claro. ¿Cómo que no? Aunque sea una diligencia. Déjalo que sea de la casa a la puerta, eso es andar. Oigan, Señor Raideni, vamos a ver, hacer una pregunta a usted, ya que usted se me hizo loco y no me contestó la otra. Mencióneme un sistema gestor de base de datos que usted conozca o que haya escuchado aumentar. Un DBMS o un SGDB. ¿cómo así? Así mismo. Un gestor Un sistema gestor de base de datos. Mencióneme uno. Porque yo le puse una tarea para eso, para investigar. No me puede decir que No lo no. busqué en Google, ¿no? puede ser software o No. Sistema No tiene gestor de que ver base de con datos. eso, no. bueno, pues no sé, ¿no? Mire, hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Pero, y no hemos hablado, yo no le he dicho ningún nombre de ningún sistema gestor de base de datos, eso está bien. Sí lo he mencionado en alguna No, vez, pero cuando pero en la sí, tarea sí está, en ¿verdad? la tarea sí, yo busqué el mío. Ok. Y en la tarea decía que eligiera uno de sus preferencias y explicara por qué le Y gustaba eso. ajá. E incluso, señor Raidenis, mire, aquí mismo, en esa pantalla que estamos viendo, mire, se la voy a hasta marcar, mire, aquí. Hay sistemas gestores de base de datos y lo dice ahí. Léanlo desde el principio. Son las siglas en inglés para los sistemas de gestión de base de datos. SGBD, por ejemplo, DBASE Debéis, y o sea, Paradox base de datos. son programas de base de datos con un DBMS, un Ve, ya, ahí lenguaje te lo dijo. completo de programación y un lenguaje de cuarta generación, haciendo de ellos sistemas completos de desarrollo de aplicaciones. Ok, mire, como en vista de que muchos no han hecho la tarea todavía, vamos a seguir hablando aquí, no voy a pasar para allá, porque si paso para allá, entonces van a ver lo que yo tengo ahí, la van a hacer de eso y no van a investigar. Vamos a seguir aquí hablando así de los sistemas gestores de Ah, base. verdad, profe. Ajá. Entonces, la diapositiva que le iba a hacer Israel, entonces la va a dejar para el miércoles. Sí. No, para mañana. Pues te la va a hacer mañana. No, si usted prefiere ir a hacer mañana. No, porque usted dijo que la clase del miércoles la va a dar mañana. Sí, pero bueno, usted, en realidad Sí. usted tiene razón. Pues entonces mañana, ¿usted está listo ya con esa diapositiva? Adiós, hoy mismo se la hago. No Es la que es quiere no me salir la de haga, esto. es que mañana esté listo para darnos esa conferencia a nosotros. Ay, Que te da sepa de pie a cabeza. Sí, porque este negocio de capa perro ya. ve como de capa perro. Es que De capa. el mejor negocio lo han puesto a usted porque quieren que usted aprenda y que si usted aprende dos chin, esos 2 chin que usted aprende, usted se lo aprenda bien.
Esa es mi intención. De contarme por ahí, ¿quién te dio clase a ti? Fulano de tal. Pues ese tigre enseña. Ok. Sigamos, profe. Señor Edeni, entonces estamos nítidos, full, bien ahí. Sí. Ok. Y sobre su investigación, sobre la base de datos, lo de BMS, ya si yo le pregunto a usted sobre qué es una base de datos, ya usted puede decirme. Sí, puede, ¿Sí o no? bueno, tendré que aprendérmelo, pero yo, ¿Y a cómo, ver, pero ¿y cuándo se lo va a aprender? Porque ya es mañana. Eso es facilísimo que eso, decir, una base de datos es una colección grande y organizada de datos, de información. Ya eso. Señor Denise. Es más, miren, se lo voy a poner aquí. Vamos a dejarlo ahí. De los mejores de BMS que existen, son esos. No voy a abundar mucho de ellos. No se lo voy a Yo enseñar. cogí Oracle. Ay, es muy ventajoso, ¿eh? ¿Eh? Muy ventajoso, ¿eh? ¿Y por qué tú cogiste Oracle? ¿Eh? ¿Por qué tú cogiste Oracle? Ah, digo, ¿por qué soy mejor? Sí, pero la mano es mejor de Asir, que aquí es mejor. No, pero Explícame por qué es mejor. Mire, usted verá por qué Wilmer me va a decir que es mejor. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que ustedes interpreten así. Dele, Wilmer. profe, pero parece que todavía yo no ni le he terminado Ah, pues, en la tarea, profe. ya yo estoy suponiendo. Me falta la más ese ching explicar por qué es muy importante, por qué yo la cogí. Miren, nosotros estamos utilizando, o podríamos utilizar, o sea, que vamos a utilizar, los ejemplos que yo le voy a dar van a ser con esto. Oracle en MySQL. En No, MySQL. con MySQL. ¿Por qué le pongo? Porque MySQL decía que era una organización sin fines de lucro, pero la última información que yo tengo y que he leído, ojalá y no me equivoque, es que Oracle compró a MySQL y entonces lo que está integrando a su sistema con MySQL y por eso MySQL ahora viene mejor, mayor soporte y todo eso. Pues sí, eso dependerá muchas veces, dependiendo la situación y las condiciones que tengan cada empresa. Un ejemplo, en grandes compañías gigantescas, por decirle Barry, voy a mencionar, no sé si sería así, la gente de Apple, Microsoft, bueno, Microsoft no, pero la gente de Apple y grandes bancos utilizan lo que son los servicios de Oracle debido al gran soporte y la calidad en la cuestión del manejo de los datos que tiene y porque es uno de los sistemas de base de datos más seguros que existen. Y son uno de los mejores DBA pagados. O sea, que cualquier persona que aprenda a manejar Oracle y domine Oracle, son todos los cuartos del mundo más un peso que le dan. Miren, hace alrededor de 5 o 6 años, o más, no, hace casi 8 años de eso o más, había un profesor cuando yo estaba estudiando, que nos preguntó que quién de nosotros manejaba Oracle. Porque en la barra, le estoy hablando como 10 años atrás, como casi 10 años atrás, estaban necesitando personas que manejaran Oracle. Y oigan cuánto le iban a dar. Al tipo le estaban pagando 90,000 tablas. Le estaban pagando 90,000 tablas, más 30,000 pesos de dieta, más una guagua nueva, más un apartamento que lo pagaba la barra. Cualquiera trabaja, profe, ahí. Ahí todo el mundo se puso nervioso. Y todo eso se lo estaban dando a creo que era puertorriqueño, pero que el tipo como que no quería estar en el país, ya se quería ir. Y estaban buscando eso. No sé si encontraron que un trabajito lucrativo. Pues sí, le decía que cuál sería el mejor. Bueno, eso es algo relativo, porque quizá la empresa que Raideni tiene no es una empresa que
que tiene muchos recursos económicos y tiene la capacidad de capacitar a un grupo de, vamos a decir, de empleados para manejar Oracle, porque todo lo de Oracle es caro. Eso no es que diga que no todo eso es caro. Y no va a tener los recursos para estar pagando licencia. Por el contrario, quedan 10 minutos. Por el contrario, MySQL es más ligero, pesa menos, es open source. No sé si lo han cambiado. Open source. Y la licencia te va a costar menos que la de Oracle. Por otro lado, aquí tenemos Microsoft SQL Server. Microsoft es un sistema de gestión de base de datos de manera empresarial de la compañía Microsoft y que es muy usado en ambientes corporativos como bancos, universidades. La universidad utilizan lo que es MySQL Server. En muchas instituciones del gobierno también utilizan lo que son los servicios de Microsoft SQL Server. ¿Por qué? Porque Microsoft le da mucho beneficio. Y uno de los software, como le digo, más estables que existen en el mercado. De igual manera, tenemos a Microsoft Access, que ya ustedes lo han utilizado con Luis y todo eso, ¿verdad que sí? No. Esto, Access, es algo, como le digo, aunque se considera como un gestor de base de datos, no contiene como decirle, las herramientas o la seguridad que te dan un sistema gestor de esto, como MySQL, Oracle, IDBM, FoxPro o Microsoft SQL Server. Porque este tipo de base de datos está enfocado a un ambiente empresarial y no, muchas veces no a un usuario, vamos a decir, experto en el área de base de datos o manejador de base de datos así. Porque aunque sí contiene una parte por detrás que el usuario puede codificar y meter código SQL, código de esto, se puede utilizar en Access. Una de las ventajas que tiene es que solo es un archivo. Y si ese archivo se perdió, se jodió todo. ¿Me entiendes? Sí. Es muy poco seguro, mientras que MySQL te hace... Bueno, déjenme enseñarle. En Y MySQL... eso, hay ¿eh? algunos que no saben ni crear ni una página de ACE todavía. Bueno, eso es otra cosa, señor Willy. Porque ahora se me complica porque yo no puedo ponerlo a ustedes a que practiquen con Access, que practiquen cualquier cosa, porque hay algunos que no tienen computadora y ya usted sabe, es un problema. Pero se puede hacer en el teléfono. Hay cosas que sí, pero ¿cómo tú vas a correr un servidor en el teléfono? Es más complicado, sí. Eso es lo que pasa. Estos son bases de datos. Eso viene siendo como procedimiento, borrando datos. Si le destruye No, eso, ejemplo, no va a funcionar porque el servidor está en el suelo. Bueno, el suelo, o sea, que no está corriendo. Pero es muy diferente a cuando tú abres una base de datos en Access o cuando tú abres Heidi SQL. Déjame ver si lo puedo abrir para hacerle una comparación ahí. ¿Dónde está Heidi? Le voy a iniciar. Cierro. Aquí. Oh, ¿dónde está Heidi? Tengo que buscarlo para acá entonces. Mire, en Access, para yo entrar, no me pide puerto, no tengo que iniciar un servidor, no tengo que poner usuario, no tengo que poner contraseña, no tengo que utilizar lo que es un puerto para poder acceder. Aquí sí. Oh, está dando error. ¿Quién conecta tu MySQL? Que si yo creo que toca el otro. Bueno, miren, MariaDB es otro también gestor de base de datos, se utiliza mucho. Déjame ver.
Mandarlo esto para allá a ver si lo puede abrir. Que la última vez abrió bien. Y ahora no quiere abrir. Me acuerdo cuál era la contraseña. A ver si ahora sí abre. Oh. Está dando errores. ¿Quién es que se está riendo? ¿Quién es que se está riendo? Yo creo que es el puerto, que es 3306. Déjame ver. No, no es. Pues entonces, déjame ver. Epa. Ni cuánto código. No, lo que dice aquí. Oh, no lo veo. Profe, una pregunta. Dígame. Después del examen, ¿usted puso una tarea? Pero, oye, ay, ¿qué te estás? No vio eso, fue. Yo no había entrado a la plataforma, era. Usted se había entrado porque usted me estaba hablando del examen. Sí, y Ah, después vi eso, yo dije, acá y esto. bueno, puerto, pero está bien en el puerto. Déjame ver si Si yo no debía recordar el examen, no lo hubiera hecho anoche, creo yo. Oigan, pues yo tenía eso pendiente. usted me excusa que yo no le cogí la llamada, pero lamentablemente yo estaba durmiendo cuando usted. Yo le Ah, dije a Ray que estaba... Bueno, tírale si tú quieres, pero seguro el profe está durmiendo. Ay, que ah, yo vi la llamada hoy, eran las 3, las 11 de la mañana. Señor. tan De la mañana, temprano durmiendo. no, de la mañana. Ajá. Mire, hable ahora, ahí está, abrió. Se fijan, para acceder ahí la cosa es diferente. Nosotros trabajamos con esto cuando. Bueno, profe, en este chin se cogió un chin de brega y entrando. No, si ustedes fijan, lo que pasa era que el servidor no estaba corriendo. Yo le Ah, había dado a abrir, pero no le hubiese dado la tecla para que corriera. Aquí hay muchísimas índices ya de particiones, muchísimas cosas. Todo eso. Este es el entorno de GDSQL con el que a mí me gustaría que trabajáramos, si podemos. ok. Lo voy a cerrar y le voy a mostrar entonces Access. Quedan 2 minutos. Your code is saved anyway out of Access. Solamente usted lo hace, lo abre y le da a crear y ya. Tiene que activar el ojo. Wow. Y ya. Y aquí usted empieza a meter a diseñar su base de datos. Y ya. Si quiere, me parece que aquí hay una opción que, como yo le decía, está la opción de MySQL, compartir, ejecutar macro. Miren las relaciones. Déjeme ver si le hago otra tabla para que vean la cuestión de las relaciones. Crear herramienta base de datos relación. Oh. Bueno, tengo que meterle a crear una nueva. Bueno, después yo le enseño eso. Busco donde te. Bueno, profe, Ajá. explíquelo de huevo que ya lo va a sacar. No, porque no explicaba, le enseñó. Lo que yo quería era Ok. Espérate, que hay una opción aquí que me permite enseñarle los códigos SQL, pero no veo dónde es, herramienta, ejecutar macro. Bueno, no encuentro dónde es la parte que me deja. Que me deja ver pista diseño, que me deja ver los códigos que van detrás de eso. Bueno, pero lo que hay es que ya ustedes saben la diferencia que hay entre todo eso. Hagan la tarea, mañana si Dios quiere, a la misma hora por el mismo canal de YouTube, ahí vamos a estar, o sea, por Zoom,
Cuídense, se les quiere mucho. Señor Raideni, prepárese que usted no va a dar una clase. A Jennifer y Pedro, gracias por participar. Y nada, hagan la tareita, que le vaya bien en el examen. Y cualquier cosa, me escriben de las 10 para abajo. Ustedes saben que me duermo. Ok, Ok. profe. Ok. Cuídense. Ok.